Vamos a hacer el ejercicio. Estoy compartiendo pantalla. Ya, lo pueden ver, ¿no? Entonces voy a entrar a ArcView. Y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí tengo el ejercicio. Este ya hemos hecho. Vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice encontrar la mejor localidad para un nuevo centro de exhibición, ¿no? Se trata de que tenemos una empresa que tiene su sucursal en Atlanta. La central de esta empresa el centro principal está en Atlanta, Georgia, ¿no? en una ciudad que es Atlanta, Georgia. Y esta empresa quiere abrir una nueva sucursal para la empresa en Estados Unidos. Para eso vamos a disponer de los datos, de información de Estados Unidos, de todas las ciudades y todo eso. Entonces, esta empresa quiere abrir un nuevo centro de exhibición, pero quiere que este nuevo centro de exhibición sea abierto en una ciudad que tenga más de 80,000 habitantes, ¿no? Donde podría instalarse un nuevo centro de exhibición de la empresa, la nueva tienda de la empresa. Es una empresa que se dedica a vender productos, pero quiere que sea en una ciudad con más de 80,000 habitantes. Además, quiere que los clientes que hagan pedidos, cualquier producto, reciban su mercancía al día siguiente. Es decir, si yo hago un pedido a esa empresa hoy, entonces mañana a la misma hora ya deberían entregarme el producto, ¿no? Cual fuera el producto que he comprado a la empresa. Entonces, para que se pueda cumplir eso, para que cualquier producto que soliciten en esa nueva tienda le sea entregado al cliente al día siguiente, en 24 horas, se necesita que esa nueva tienda sea abierta máximo en un radio de 300 millas alrededor de Atlanta. ¿Por qué? Porque en una jornada de marcha de camión que es de 300 millas, ¿no? Que lo que puede avanzar un camión de carga en un día, puede llegar a esa distancia. Es decir, si tiene que estar de la sucursal central que está en Atlanta a 300 millas como máximo para que pueda llegar en un día, ¿no? Entonces la tienda tiene que estar a esa distancia, de 300 millas o menos, alrededor de Atlanta. Esa es la segunda condición. Y también la tercera condición nos dice que esta empresa quiere abrir la nueva tienda, la nueva sucursal, el nuevo centro de exhibición, en un estado en Estados Unidos es un estado federal, o sea, es como si fuera un departamento de Bolivia, ¿no? En Santa Cruz, Beni, Pando, Oruro, La Paz. Entonces, en un estado donde las ventas no hayan marchado bien el año anterior, o sea, tiene que ser un lugar en que en ese departamento las ventas no han marchado bien el año anterior. O sea, tres condiciones. La ciudad donde se va a abrir la tienda tiene que ser con más de 80,000 habitantes. Segunda condición, que la tienda tiene que ser ubicada en un radio máximo de 300 millas de la sucursal central que está en Atlanta, Georgia. Y la tercera condición, ese nuevo centro de exhibición o tienda tiene que ubicarse en un estado, en un departamento, donde las ventas no han marchado bien el año anterior. Para eso nos van a dar los datos de las ventas del año anterior en un fichero DBase, en una base de datos en formato DBase, que es un formato de base de datos antiguo, ¿no? Anteriormente, entre las primeras bases de datos, los gestores de bases de datos que se crearon, existía el DBase,
luego del DBase apareció el Fox Pro, y luego del Fox Pro apareció el Access, ¿no? Entonces, son manejadores de bases de datos, y nos van a pasar las ventas del año pasado en un archivo de base de datos DBase. Para poder resolver este ejercicio tenemos los pasos de este ejercicio que está aquí, paso a paso vamos a ir resolviendo, y para que ustedes después puedan realizarlo, ¿no? Entonces, en principio dice, tenemos que abrir la vista de Estados Unidos. Para eso vamos a ir a ArcView, le ponemos a abrir proyecto existente y vamos a abrir el proyecto que se llama qstart.apr. En la carpeta Visual 0, abre tutor, ArcView, ahí está qstart.apr, ese lo abrimos, ya está abierto, ¿no? Dentro de qstart.apr tenemos Atlanta, United States y World. En este caso vamos a trabajar con United States. Abrimos esa vista, doble clic, y tenemos la vista de United States. En Estados Unidos, aquí tenemos un tema US States, que este tema está dibujando, representando cada departamento o estado federal de Estados Unidos como un polígono, ¿no? Por ejemplo, con la herramienta información, si hacemos clic en este de aquí, nos va a indicar sus datos. Este es el estado de Texas. Esta colita de aquí es Florida. Esto de aquí es California, ¿no? Esto de aquí es Maine. Y así sucesivamente. Podemos verificar que cada uno de estos es un estado. Está enlazado a una tabla de atributos. Y abrimos la tabla de atributos y ahí está cada polígono enlazado a una fila de un registro de base de datos de atributos. Por ejemplo, Washington. Aquí está Washington. También tenemos Minnesota, ¿no? Y así, o sea, podemos ir viendo que cada elemento está enlazado a un gráfico, a un polígono, ¿no? Que representa un estado. Eso es New York. Ese es New York. Ya, esos son los estados federales de Estados Unidos. Pero también necesitamos el siguiente punto, cambiar el orden en que se trazan los temas. Ya, vamos a hacer que se tracen los puntos y líneas arriba y los polígonos e imágenes abajo, ¿no? Entonces, en este proyecto, en esta vista, podemos ver que aquí este tema es un tema de... ¿Qué tipo de tema sería este tema de US States? En cuanto a figuras, ¿alguien me puede decir? A ver, Betsy o Vale. ¿Qué tipo de tema es? Hemos dicho que en los sistemas de información geográficos hay dos tipos de estructura de datos, los vectoriales y los rasteriales. Y dentro de los vectoriales se dividen o se puede representar la información en tres formatos. Un tema en formato de polígonos, un tema en formato de puntos o un tema en formato de líneas. En este caso, este tema es un tema en formato de polígonos, porque cada elemento que forma este tema es un polígono, ¿no? Cada uno de estos es un polígono.
En cambio, este otro de aquí arriba, que dice highways, highway significa carreteras, ahí nos permite mostrar todas las carreteras que tiene Estados Unidos. Y cada una de ellas, por ejemplo, aquí he hecho clic y esa se llama una carretera que se llama la ruta Interstate 5, la Interestatal 5, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, esta es la Interestatal 90, ¿no? Y así, cada tramo de carretera tiene su nombre, ¿no? Entonces, es un tema de líneas, pero cada línea es un tramo de una carretera y forman todos la estructura general de las carreteras de Estados Unidos. Pero es un tema de carreteras, un conjunto de líneas que forman, que representan carreteras y también que tienen su tabla de atributos. Están enlazados igualmente a una base de datos, donde en la base de datos tenemos los nombres de cada ruta, tipo de camino, si es asfaltado, si es pavimentado, si es de ripio, etcétera, ¿no? Entonces, este es de líneas. ¿Qué pasa si este tema de líneas lo bajo, lo arrastro a debajo de los estados? Fíjense, se pierde. Está activado, fíjense, por más que lo active o lo desactive, no se va a ver. Lo tapa, ¿no? El de arriba lo tapa a las líneas. El polígono, los polígonos lo tapan a las líneas. En cambio, si ponemos las líneas hacia arriba, aquí lo jalamos, ahora sí, las líneas no lo tapan a los polígonos, se ven tanto los polígonos como también se ven las líneas, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Siempre tenemos que poner las líneas y los puntos hacia arriba para que no tapen a los polígonos. Otra cosa también que ocurre es, por ejemplo, en el caso de las imágenes. Las imágenes también tapan. Las imágenes tapan a todo, a los polígonos, a las líneas y a los puntos. Por eso las imágenes siempre tienen que estar abajo, así como el océano de aquí. Fíjense, por ejemplo, el océano de todo el mundo, lo voy a subir arriba y lo tapa todo, ¿no? Lo tapa todo. Igual son las imágenes. Si habría una imagen de todo el mundo, aquí lo abriríamos en el proyecto y lo sobrescribiría todo, lo taparía todo. Entonces tenemos que ponerlo abajo para que no tape y solamente se vean hacia arriba los que nos interesa ver, ¿no? En este caso, polígonos abajo, líneas y puntos arriba. Eso es lo que nos dice el punto 2, cambiar el orden en que se los temas, puntos y líneas arriba y polígonos e imágenes abajo. El siguiente punto es añadir la tabla de cifras de ventas al proyecto. La tabla de cifras de ventas se llama sales.dbf, ventas.dbf, sales es ventas. Entonces nos vamos a ir aquí a la vista, luego nos vamos a ir al proyecto, ventana proyecto, y aquí en la ventana proyecto tenemos 5 módulos, ¿no? El módulo de vistas, que nos muestra los datos de vistas que se deben cargar en el proyecto. Tenemos tables, las tablas que están abiertas en el proyecto. En este caso, hemos abierto la tabla de atributos de US States. También hemos abierto la tabla de atributos de caminos, highways. Esos dos hemos abierto, por eso aparecen aquí, ¿no? Son tablas que hemos abierto. También tenemos el módulo de charts, que es estadísticas. El módulo de layouts o reportes, ya hemos visto un ejemplo en la anterior clase de cómo hacer un layout, y el módulo de scripts para hacer programación. Entonces vamos a ir al módulo de tables. Dentro del módulo de tables tenemos que añadir la tabla de ventas, que se llama sales.dbf, ¿no? Para eso vamos a poner añadir, add, y aquí navegamos a la carpeta QStart. Dentro de QStart tenemos varias tablas, ¿no? Y vamos a abrir la tabla ventas. Aquí dice sales.dbf, ventas.dbf. Esa tabla la abrimos. Ponemos OK y ahí está. Se ha abierto esa tabla. Esa es la tabla de ventas de esta empresa del año anterior. Aquí se tiene, en esta tabla de ventas, se tiene el código del estado. Cada uno de estos polígonos, hemos dicho que cada polígono
tiene un nombre, un nombre de estado, de estado federal, y también tiene un código de estado. Por ejemplo, Montana es MT, ¿no? Entonces, ese código es un campo claro, porque aquí en la tabla de ventas también tenemos el código del estado y el total de ventas que se ha hecho en ese estado y la cantidad de unidades vendidas en ese estado el año pasado. Esa es la tabla de ventas del año pasado, en todos los estados de Estados Unidos. Ya, eso es añadir una tabla al proyecto, es decir, una tabla de una base de datos DBase, que es ventas. Entonces, ya hemos abierto la tabla sales.dbf y ya la hemos incorporado al proyecto. Es una tabla que tiene los datos de ventas. El tercer punto, o el siguiente punto, especificar la escala y unidades de medida de la vista. Para eso, queremos ver la escala y las unidades de medición de la vista. Esta es la vista es esta, el gráfico, ¿no? En este gráfico podemos ver un dibujo, ¿no? En este caso, el país de Estados Unidos. Pero este dibujo está a una escala, porque esta es una representación en miniatura en la pantalla, ¿no? Que es equivalente a una representación más grande en la superficie real, ¿no? Entonces hay una proporción. Lo que mide aquí en pantalla equivale a una cantidad en kilómetros o millas en la realidad. Eso es la escala que se muestra aquí. Aquí fíjense. Dice escala 1, 2 puntos, 37.883.141. Está una escala 1, 37 millones en este tamañito, ¿no? Eso significa que un centímetro que midamos aquí en la pantalla equivale a 37 millones de centímetros en la realidad. Convertidos a kilómetros o millas, puede ser que sea un centímetro equivale a, no sé, a 37 millas, ¿no? Por ahí. Hay que hacer la conversión por ser accesible, pero la proporción es de 1 a 37 millones. Voy a colocar una escala de 1, vamos a poner un poquito más grande, fíjense, para que sea más grande el dibujo. Ahí está. Ahora fíjense la escala, 1, 20 millones, ¿no? Allá te hablamos 37 millones, más pequeñito. Un centímetro equivalía a más grande, ¿no? 37 millones. Ahora un centímetro equivale a 20 millones. O sea, un centímetro de aquí equivale a 20 millones de centímetros en la realidad. Entonces, esa es la escala. Aquí le voy a poner de 1 a 20 millones. 20 y 6 ceros. Enter, y esa es 1, 20 millones, la escala. Puedo colocarlo también manualmente a la escala que yo necesite, ¿no? Entonces, de esa forma puedo ver ahí en una escala fija, ¿no? Que yo he definido. Esa es la escala. Otro punto importante en las vistas gráficas, dado que se están representando espacios, ¿no? Ámbitos o contextos de sistemas de la vida real, del mundo real. Entonces, también, como es una representación de la superficie real, ¿no? Se puede hacer también mediciones de distancias y áreas. En este caso, para hacer esto sobre una vista, esta es una ventana gráfica vista, tenemos que configurar en el menú vista propiedades. Y ahí podemos ver las unidades que se van a medir la distancia. Está en millas. Está en millas. Por ejemplo, si yo, utilizando esta herramienta, aquí hay una herramienta que dice medición con una reglita, puedo hacer clic en un punto de aquí y medir hasta aquí, ¿no? Entonces me va a mostrar la distancia desde donde he hecho clic el punto inicial hasta el punto final. Eso nos muestra en la parte inferior derecha, aquí. Dice longitud del segmento, de la línea. Entonces, hasta aquí, si me fijo ahí abajo, dice la longitud es 360.57 millas. O sea, de aquí hasta aquí son 360 millas, ¿no?
aproximadamente 360 millas, esta distancia, desde aquí hasta aquí. Doble clic para que se deshabilite. Y si quiero medir de aquí hasta aquí, también lo hago. Mide 295 millas, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, podemos medir las distancias y podemos decirle en qué unidades. Ahorita está en millas. Si me voy a propiedades de la vista, aquí le puedo cambiar. Puedo ponerle en pulgadas, pies, yardas, millas, milímetros, centímetros, en metros o en kilómetros. Voy a poner en kilómetros. Ok. Ahora voy a volver a medir de aquí hasta aquí. Mide 414.41 kilómetros, ¿no? O si quiero medir, a ver, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide en kilómetros? Mide 4.021 kilómetros, ¿no? Desde el océano Pacífico hasta el océano Atlántico, más o menos mide 4.103 kilómetros, ¿no? En línea recta. Entonces podemos hacer medición de distancias, pero previamente tenemos que configurar en propiedades con qué unidad queremos que mida la distancia, ¿no? Eso es lo que nos pedía analizar en el punto de escala y unidades de medida en la vista. El siguiente punto dice añadir los datos de ventas al tema US States. Añadir los datos de ventas al tema US States en la vista. Entonces, para eso hay que hacer una operación que se llama join. La operación de join, o unión, o de tablas. En este caso vamos a unir la tabla de atributos de US States con la tabla de ventas, ¿no? Entonces tenemos aquí la tabla de ventas, el código del estado. También tenemos la tabla de atributos de los estados, ¿no? Estados Unidos. Aquí en esta tabla, fíjense, hay una columna que dice código del estado. Es este mismo código. Pero aquí están los estados. En el tema de estados. Y esta es la tabla de ventas. Lo que queremos hacer es relacionar estas dos tablas, que se unan estos datos que he importado de una base de datos externa, que se junten con los datos de los estados. Entonces, para eso, en la tabla de ventas, hacemos clic en el encabezado de la columna código estado, y luego nos vamos a la tabla de atributos y hacemos clic en el encabezado de la columna también que corresponde a código de estado. Los dos son seleccionados, este y este. Y luego en el menú elegimos Table, la operación Join, o juntar o relacionar dos tablas. Ponemos Join, automáticamente se relacionan, y según el código del estado, donde le correspondía, ahí se ha ido, ¿no? La tabla de ventas se ha acomodado según el código del estado al que le corresponde, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tenemos el nombre de estado y tenemos las ventas, el total ventas de ese estado y la cantidad de unidades vendidas en ese estado el año anterior. Se han relacionado con la operación de join. Si queremos deshacer este join, también podemos ir a table y decir remover joins. Hacemos eso y se desactiva, ya no hay, ¿no? Y la tabla de ventas está aquí. Si queremos volver a relacionarlos y que se junten, ¿no? Relacionando al que corresponde, por ejemplo, Washington, aquí debe estar aquí el WA, el código WA está aquí, tiene de ventas 372.498 en ventas y 493 productos vendidos. Voy a hacer join, vamos a hacer join, y aquí está, 373.498, 493 productos. Se ha relacionado y se ha enlazado al que corresponde según el código de estado, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se tiene que hacer. Conseguir bases de datos externas, integrarlas en el proyecto, y luego esos datos de esas bases de datos tienen que enlazarse con
con los atributos enlazados a los objetos gráficos. De tal manera que ya tenemos más información. Si hacemos información en cualquier estado, por ejemplo en este, me dice que se llama Carolina del Norte, tiene un total de ventas de 153.057 y 127 unidades vendidas el año pasado, ¿no? De cada uno ya puedo saber más datos, ya tengo las ventas también de cada estado, ¿no? Y así puedo ir relacionando con bases de datos externas que se van añadiendo al proyecto. El siguiente paso nos dice simbolizar el tema de US States basándonos en cifras de ventas, las cifras de ventas, según las ventas. Vamos a simbolizar, o sea, hacer que se muestren los datos gráficos en base a los datos de las ventas. Para eso, aquí está, aquí tenemos US States, y están todos, fíjense que están todos los estados del mismo color, están en amarillo y borde negro, ¿no? Cada estado. Es un polígono que está de borde relleno amarillo y borde negro. Ahora vamos a representarlos de tal manera que cada uno se coloque un color según las ventas que ha tenido el año pasado. Para eso doble clic en el tema. Y aquí dice tipo de representación, single symbol, símbolo único. Vamos a cambiar a colores graduados. Y también vamos a decirle que en base a qué columna va a asignarle colores. Tenemos en base a la columna total ventas, según las ventas del año pasado. Ponemos total, automáticamente el sistema hace un rango de colores, desde un color más claro hacia un color oscuro, en 5 intervalos, según la columna que hemos dicho, en este caso ventas. El total de ventas más mínimo que ha habido en todos estos países, y el total de ventas más mayor que ha habido en todos los países, desde el menor mínimo hasta el máximo, lo divide en 5 intervalos, 5 rangos de intervalos, y a cada rango de intervalo le asigna un color, ¿no? Eso por defecto lo hace con 5 intervalos. Si queremos podemos hacerlo con más intervalos, por ejemplo voy a poner con 8, y ya tengo 8, ¿no? La variación en 8 intervalos, lo divide entre 8 intervalos. Normalmente por defecto está en 5 intervalos. Ahí está. Le ponemos aplicar y ya se puede ver los estados que han sido representados con diferentes colores, pero cada color asignado según las ventas. Entonces los estados que han tenido poca venta el año anterior son los que están en colores más claros. Y los que han tenido mayor cantidad de ventas son los que están en colores más oscuros. Por lo tanto, en el ejercicio nos piden que la nueva tienda sea abierta en un estado donde las ventas no han marchado bien el año anterior. Eso significa que tiene que ser en uno de estos estados que las ventas han sido pocas, ¿no? Los estados de color más claro. Cualquiera de estos estados se puede abrir la nueva tienda para cumplir esa condición. Ya, avanzamos. A continuación vamos a añadir lo que son los datos de las ciudades, el tema uscities.shape. Es un tema que ya viene cargado en ArcView, que viene con la instalación de ArcView, que se llama uscities.shape. Para hacer eso, para añadir las ciudades aquí a Estados Unidos, vamos a poner el botón añadir tema, y aquí vamos a elegir en la carpeta QStar el tema que dice, que se llama uscities.shape. Doble clic y ya tenemos aquí las ciudades de Estados Unidos. Están en color medio café. Lo voy a poner que se coloquen en color azul para que se diferencie. Color azul. Ahí están las ciudades, ¿no? Son todas las ciudades de Estados Unidos. También tiene su tabla de atributos, este tema de ciudades. Fíjense, las ciudades son un tema de puntos. Cada ciudad es un punto. Aquí cada estado es un polígono. Aquí cada ciudad es un punto. Cada ruta de la carretera era una línea, ¿no? En el caso de ciudades, cada ciudad es un punto. Si abrimos su tabla de atributos, también tiene.
y también tiene sus atributos. Por ejemplo, nombre de la ciudad. También tiene el estado, nombre del estado en el que se encuentra, el estado federal en el que se encuentra la ciudad. Aquí, por ejemplo, decimos, en Alaska tenemos la ciudad de College, Fairbanks, Anchorage y Juneau. Estas son ciudades que están en Alaska, ¿no? Tenemos en Washington, en cada estado hay varias ciudades. Ya, esas son las ciudades. El tema de ciudades que también tiene su tabla de atributos. También podemos ver que entre los atributos de las ciudades tenemos la población de cada ciudad. Tenemos si esa ciudad es una capital o no es capital. Yes es capital, no es capital. Tenemos otros atributos, por ejemplo, la cantidad de males, o sea, hombres, la cantidad de females, mujeres, la cantidad de whites, hombres blancos, la cantidad de blacks, hombres negros, la cantidad de o sea, latinos, la cantidad de Asian P, de asiáticos, los chinos, etcétera, ¿no? Hispanos. Entonces, tenemos varias columnas de atributos que se han incluido en estos datos de ejemplo que vienen por arriba, ¿no? Ya, lo más importante, el nombre de la ciudad, que es lo que más lo diferencia, ¿no? Entonces ya tenemos las ciudades. Lo que nos piden en este punto es añadir las ciudades, y hemos añadido las ciudades. Configurar el color de los puntos ciudad. Ya. Eso es lo que ya hemos hecho. Estaban en color café, lo hemos puesto en color azul, ¿no? Las ciudades. Estaban por defecto, cuando lo abrimos, estaban en color café. Ahora están en color azul, que es más visible. Luego tenemos la siguiente operación, redefinir el tema para que represente únicamente las ciudades grandes. Las ciudades grandes van a ser las ciudades que tienen más de 80,000 habitantes, población mayor a 80,000 habitantes. ¿Eso por qué? Porque en el ejercicio, una de las condiciones que la empresa pide para ubicar su nueva tienda es que tiene que ser una ciudad que tiene más de 80,000 habitantes. Entonces, vamos a hacer que solamente se vean en pantalla todas las ciudades que tienen más de 80,000 habitantes. Las que no tienen más de 80,000 habitantes ya no se van a mostrar. Para hacer eso, nos vamos al tema de ciudades, nos vamos al menú tema, propiedades, y aquí podemos definir, ¿no? Darle una condición para que se muestren o no se muestren las ciudades, o los datos de ese tema, ¿no? Nos entramos aquí a definición y hacemos una condición, población mayor a 80,000 habitantes. La columna población mayor a 80,000 habitantes, ¿no? Con esta condición le ponemos aceptar y le ponemos OK, y solamente se van a visualizar las ciudades que tienen más de 80,000 habitantes. Fíjense, ahí está, menos ciudades, ¿no? Porque solamente estamos mostrando las que tienen más de 80,000 habitantes, que son las en las cuales se puede abrir la nueva tienda, el nuevo centro de exhibición de la empresa, porque cumplen la condición de que tienen que ser más de 80,000 habitantes. También hemos dicho que tienen que ser en un estado con poca venta, o sea, uno de estos que son de color claro. Entonces, por ejemplo, estos de aquí ya son descartados, estas ciudades, porque son en estados que tuvieron buena venta. Las que tienen poca venta son estos de color claro, y esas ciudades serían las que están candidatas. Pero nos falta la última condición. Falta las que están a una distancia, ¿no? Previamente, también nos piden cambiar el nombre al tema de ciudades, ponerle ciudades grandes. El tema de ciudades aquí se llama US Cities. Entonces, se puede cambiar el nombre de este tema. Yéndonos a propiedades del tema, en la parte de ese tema name, ponemos ciudades grandes. Ciudades grandes. OK. Y ahí está. Ciudades grandes, ¿no? Ya le he puesto el nombre a ese tema. Ya hemos cumplido el punto de cambiar nombre a ciudades grandes. El siguiente paso va a ser buscar la ciudad de Atlanta. Aquí tenemos
una visualización de ciudades y entre estas ciudades quiero encontrar la ciudad de Atlanta, porque las ciudades tienen su nombre, ¿no? Tienen nombre, aquí está el nombre. Aquí podemos buscarlo en esta tabla, como también podemos hacer directamente con la herramienta buscar. Decimos que vamos a buscar, tenemos Atlanta y buscar. Automáticamente lo busca, lo encuentra y lo pone al centro de la pantalla y lo coloca de color amarillo, lo selecciona. Y hemos buscado Atlanta, lo hemos encontrado y lo hemos seleccionado, ¿no? Eso es buscar Atlanta, el botón buscar. El siguiente paso es encontrar todas las ciudades que estén allá. ¿Por qué hemos buscado Atlanta? Porque hemos dicho inicialmente que la sucursal, la empresa, la central de la empresa está en Atlanta, ¿no? Y desde ese punto, la nueva tienda tiene que estar a lo máximo a 300 millas de distancia de Atlanta, o sea, en un radio de 300 millas de Atlanta. Aquí está Atlanta, entonces, de aquí un radio de 300 millas tenemos que ubicar qué ciudad están en ese radio y que cumplen todas las condiciones. Para hacer eso, tenemos la operación de consulta espacial, ¿no? Vamos a encontrar todas las ciudades ubicadas alrededor de 300 millas de Atlanta, ¿no? 300 millas o 480 kilómetros. Para eso ya tenemos seleccionado el punto Atlanta y luego nos vamos al menú tema, la opción Select by Tema. Es una opción para hacer la consulta espacial, una consulta que va a medir distancias, ¿no? Va a medir distancias. Entonces, vamos ahí y le decimos que queremos que seleccione todas las ciudades, porque ahorita estoy en el tema de ciudades grandes. Fíjense, ciudades grandes está seleccionado y aquí dice ciudades grandes. Quiero todos los que están a una distancia de, quiero que seleccione las ciudades que están a una distancia de cuánto, de Atlanta, a una distancia de 300 millas. 300 millas, ¿no? Entonces, le ponemos consultar y fíjense, ha encontrado todas las ciudades que están a 300 millas de Atlanta y las ha seleccionado. Estas son las ciudades que están a esa distancia de la central de Atlanta. Y todas las demás están más lejos. Entonces, hasta ahí tenemos previamente aquí un ratito. Ya, aquí lo pusimos kilómetros. Cambiamos a dato a kilómetros, ¿no? Entonces vamos a volver a deshacer. Voy a deseleccionar todo con este botón. Ya no hay ningún seleccionado. Voy a seleccionar Atlanta. Voy a seleccionar Atlanta. Ahí está, Atlanta. Y voy a hacer la consulta espacial. Todos los que están en una distancia de 480 kilómetros, porque 300 millas equivale a 480 kilómetros, ¿no? Entonces, 480 kilómetros. O si no, si quería poner 300 millas, en la propiedad de la vista tenía que colocar unidades de medida millas, ¿no? Entonces, ponemos siguiente. Y ahora sí están seleccionados todos los que están a 480 kilómetros, 300 millas de Atlanta. Hasta ahí tenemos, hasta este punto. Ya. Un momentito, por favor, van a disculpar. Tengo una... Un momentito, voy a atender un asuntito, enseguida continuamos.
Hola, hola. Ahora sí, continuando la clase, vamos a continuar con el ejercicio. Estamos con la consulta espacial, hemos hecho una consulta espacial, ha encontrado todo lo que están a una distancia desde un punto central, en este caso Atlanta. Hemos hecho esta parte, ¿no? Encontrar todas las ciudades ubicadas a 300 millas de Atlanta o 400 kilómetros de Atlanta, ¿no? Desde Atlanta en un radio de 300 millas. Hacer zoom a los elementos seleccionados. Tenemos aquí, ha seleccionado varios que cumplen la condición, pero queremos verlos más nítidos, solamente esos seleccionados. Entonces tenemos la herramienta zoom a seleccionar. Con esta herramienta hacemos clic y hace un zoom para que se vean, se enfoca todo a los elementos seleccionados, ¿no? Ya no se ve todo, sino solamente lo que nos interesa, los elementos seleccionados, los que cumplen la condición espacial. Disculpe, ingeniero, ¿dónde teníamos que apretar para hacer el zoom a los seleccionados? En este botón, Zoom to Selected. ¿Lo ve? Sí, ya lo veo, gracias. Entonces, hemos hecho las tres operaciones. Los que están a una distancia de, también hemos encontrado las ciudades que tienen más de 80,000 habitantes y también hemos encontrado los estados que han tenido poca venta, ¿no? Donde la venta ha sido poca, están en colores más claros. Por último, vamos a asignar etiquetas a las ciudades. Para eso, nos vamos aquí al tema ciudades y en tema elegimos autolabel. ¿En base a qué columna? Al nombre, ¿no? Al nombre de la ciudad. Le ponemos Allow Overlapping Labels, permitir etiquetas sobrepuestas. O sea, si hay etiquetas, por ejemplo, de dos ciudades que están muy cerca, sus etiquetas puede ser que se sobrescriban, ¿no? Igual que se sobrescriban, no importa. Etiquetamos eso y ponemos OK. Ahí están. Cada ciudad que se ve en pantalla con su nombre, ¿no? En este caso, fíjense que solamente he etiquetado las que estaban seleccionadas, a esas les pone su etiqueta. Las ciudades que no estaban seleccionadas, no les pone etiqueta. Entonces, significa que cuando hacemos una operación y existen datos seleccionados, la operación solamente se aplica sobre los que están seleccionados, ¿no? Ya tenemos ciudades con sus nombres. Aquí está Atlanta. Y por último, tenemos que analizar en base a la vista gráfica que tenemos, cuáles son las ciudades que están en estados con poca venta. Sería Lexington Fayette, está en un estado de color claro, con poca venta. También tenemos Huntsville, está en un estado con poca venta. Birmingham y Montgomery, está en un estado que tuvo poca venta el año anterior, por eso están en color más claro. Por otro lado, todas estas son ciudades que tienen más de 80,000 habitantes. Y por último, son ciudades que están a menos de 300 millas de distancia de Atlanta. Entonces, las ciudades que cumplen las tres condiciones son Lexington, Fayette, Huntsville, Birmingham y Montgomery. 4 ciudades en las cuales se puede abrir el nuevo centro de exhibición o la nueva tienda que quiere esta empresa, ¿no? Analizar las 4 ciudades localizadas en el área de 7 kilómetros y en estados con poca venta el año anterior. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio es: las ciudades en las cuales se puede abrir el nuevo centro de exhibición para la empresa son Lexington, Fayette, Huntsville, Birmingham y Montgomery. Si escriben así en el examen, las respuestas, los nombres de las 4 ciudades, se va a poner bien. Si no escriben eso, se va a poner mal, ¿no? El examen va a ser de ese tipo: consultas y encontrar los resultados, la respuesta, y escribir esas respuestas. Si es la correcta, bien. Si no, lamentablemente ha hecho mal la consulta, ¿no? Entonces, con eso termina el ejercicio. Escribí la respuesta del ejercicio. En este caso sería esas ciudades. No sé si tienen alguna consulta, si se entiende el ejercicio. Es un ejercicio básico para empezar a manejar las consultas sobre los datos, ¿no? Sobre los datos que tenemos almacenados tanto en el tema, en los temas, como también en bases de datos que hemos anexado, ¿no?
Hasta ahí terminaría el presente ejercicio en ArcView. Posteriormente también tenemos que hacerlo en ArcGIS, ¿no? Eso va a ser una clase posterior de laboratorio. Por lo tanto, no sé si hay consultas. Si no hay consultas, estaríamos terminando hasta este punto la práctica de hoy. Esto. Yo quisiera saber dónde la va a subir la clase porque quisiera volverlo a ver el video y ir intentando, ¿no? Para entenderle mejor, Ya. porque hay algunas partes donde me perdí en tema de que cómo juntar las consultas y esas cositas. Correcto, correcto. Acabando la clase, terminando esta clase, inmediatamente yo voy a subir el video a la carpeta compartida del Drive. Ya saben, ustedes ya tienen el link del Drive, ¿no? De la asignatura. En esta carpeta va a estar este video de la clase de hoy. Ya lo he grabado. Entonces, para terminar esta clase, vamos a hacer el control de asistencia, por favor. Todos estén atentos.